Hola a todos, nos encontramos en este momento en un lugar conocido mundialmente, la Ciudad del Vaticano, y puntualmente nos encontramos en la Plaza San Pedro, el lugar donde se accede a la Basílica de San Pedro, que es la casa central, la iglesia principal o la casa matriz de la religión católica. Un lugar visitado anualmente por millones de personas. Es un estado nacional que posee sus propias reglas. Dentro de Italia se encuentra esta Ciudad del Vaticano. Y queremos poner foco el día de hoy en algunos temas que tienen que ver con poder desenmascarar y dar a conocer cómo la religión católica se ha mezclado con el paganismo desde sus inicios. Así que queremos comenzar contando, antes que nada, sobre este obelisco que se encuentra justo acá frente a la Basílica de San Pedro, justo enfrente, justo frente a la entrada. Está en una dirección exacta, todo como medido exactamente. Este obelisco se encuentra acá, justo. Luego lo veremos cuando ingresemos a la catedral, cómo coincide exactamente con la puerta de ingreso. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué tenemos un obelisco aquí en medio de la Plaza San Pedro? Bueno, lo primero a mencionar es que los obeliscos fueron construidos principalmente en Egipto y tenían por objetivo adorar al dios del sol, al dios Ra. La pregunta entonces es: ¿por qué este obelisco está acá? Y lo más interesante es que este era uno de los obeliscos que estaba en Egipto y fue transportado hasta aquí. La verdad es que yo he estado estudiando sobre este tema y he quedado muy sorprendido de todo lo que he leído. Primero porque este obelisco lo trajo hasta acá Calígula, un emperador romano, y comenzaron a construir en esta colina, la colina vaticana, comenzaron a construir lo que sería el circo, un circo donde había, bueno, los típicos entretenimientos del Imperio Romano, y esto terminó por construirse este circo en los tiempos de Nerón. Ahora, este obelisco fue traído hasta acá con ese objetivo de dar cierta gloria a ese circo romano de Nerón, y ahora lo tenemos acá en la iglesia. Cabe mencionar que no estaba exactamente aquí cuando lo trajo Calígula y en los tiempos luego de Nerón, sino que a unos 200 metros de acá, y fue un papa el que lo hizo mover exactamente aquí donde se encuentra ahora, frente a la entrada del Vaticano. Ahora, ¿por qué tiene la Iglesia Católica un obelisco que adoraba al dios del sol? ¿Por qué tenemos esto acá? Si la Biblia nos enseña que no debemos adorar a ningún dios que no sea nuestro Dios, ¿por qué razón tenemos un obelisco que adoraba al dios del sol, al dios Ra en Egipto? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que plantear. Y la respuesta es simplemente porque la Iglesia Católica desde sus orígenes se fue mezclando con el paganismo, se fue mezclando con la religión pagana, y de esa manera pudo atraer una mayor cantidad de fieles desde que se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV. Entonces, lo primero que se tiene que entender es que la Iglesia Católica, lamentablemente, la religión católica es una mezcla entre el paganismo y el cristianismo. Por eso vamos a encontrar distintas cosas, por ejemplo, sobre cada uno de esas columnas, como ven ahí, hay muchas figuras de santos a ambos lados de la ciudad. Vemos los santos. Pero luego me detendré en esto. Ahora quiero poner el foco
en el obelisco. Como bien dijimos, un obelisco que adoraba al dios del sol en plena Basílica San Pedro, en el centro, frente a la puerta de ingreso. Frente a frente tenemos esto. Adoración al dios del sol. ¿Y por qué el dios del sol era tan importante en Egipto? Bueno, porque era relacionado con la vida. Se entendía que el sol era dador de vida. Y resulta que comenzaron a levantar estos obeliscos para de alguna manera relacionarlos también con el miembro masculino, el falo, como se conoce. Este es un culto fálico, porque también veían en el miembro masculino esto de dar vida. Entonces, una forma de relacionar el sol y el falo fue algo que se comenzó a hacer en Egipto, y por eso se construyeron estos altares que representan, ¿no?, una adoración al dios sol, representado por este falo que también era dador de vida. Y eso es lo que tenemos en la Plaza San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Es increíble. Ahora, lo más interesante es que hay todo un asunto con el sol acá en medio de la plaza, ya que se construyó en el siglo XIX un meridiano, una meridiana, les voy a mostrar, que te permite saber la fecha en la que estamos con la proyección de la sombra de este obelisco. Con la proyección de la sombra de este obelisco te permite saber en qué fecha nos encontramos. Y es una meridiana que se encuentra aquí en el lado norte de la plaza. Estos círculos blancos que vemos acá son la meridiana, una práctica de la astronomía. Entonces, este obelisco al mediodía proyecta sombra, y dependiendo dónde esté la sombra es la fecha en la que nos encontramos. Entonces ustedes pueden ver que acá tiene, por ejemplo, el solsticio de Cáncer, que es el 22 de junio. Luego tenemos un poco más allá la fecha del 22 de mayo, que es del signo Géminis, a el 23 de julio, que está relacionado con el signo zodiacal Leo. Luego avanzamos. No vamos a considerar esta, porque ya hablaremos de esta. Esta de acá es la siguiente, que es del 21 de abril, Tauro, al 23 de agosto, que tiene relación con Virgo. Y así podemos ver cómo en plena Plaza San Pedro tenemos un diseño de astronomía donde, utilizando la sombra del obelisco y el sol, podemos ver en qué fecha nos encontramos. Ahí está Aries, del 21 de marzo, y luego hasta el 23 de septiembre tenemos este otro signo zodiacal que no alcanzo a identificar cuál es. Y así podemos seguir mostrando. Luego tenemos este que viene acá. Estamos en plena plaza, mucho ruido. Piscis del 19 de febrero a Escorpión al 23 de octubre. Y termina al otro lado, cruzando esta fuente que vemos acá. Veremos la última meridiana. O sea, veremos la última esfera de círculo que representa esta meridiana. La pregunta es, ¿por qué tenemos en plena Plaza San Pedro un diseño de astronomía? ¿Y por qué tenemos también acá una relación con los signos zodiacales? Vemos acá el último, que corresponde al solsticio de Capricornio, el 22 de diciembre. Entonces, cuando la sombra llega acá, es el 22 de diciembre. Fíjense, este es el lado norte de la plaza, y a las 12 del mediodía vamos a ver esa proyección que nos indicará la fecha. El obelisco directamente relacionado
con el miembro masculino, dador de vida, representando también al dios Sol, relacionándolo con el Sol, y justamente con el Sol dando información astronómica y astrológica. La verdad que es algo muy sorprendente que esto se encuentre aquí en medio de la Plaza San Pedro, que es justamente el lugar que nos demuestra cómo está mezclado el cristianismo con el paganismo de la época, y esto lo arrastramos en la Iglesia Católica desde el siglo IV en adelante. Es realmente impresionante. Ahora hay mucho más que, si uno empieza a mirar, va a ir descubriendo sobre este tema de la adoración al sol y esto del miembro masculino, que era una práctica egipcia. Pero me quiero centrar en otro de los diseños que hay acá, que tiene que ver con una rosa de los vientos. También se diseñó acá una rosa de los vientos que muestra los 16 tipos de viento que hay. Por eso hace un rato les dije que nos saltábamos que es el del viento norte o tramontana, donde se puede ver al dios Eolo soplando el aire. Y si empezamos a caminar por este círculo, veremos los diferentes vientos, siempre el dios Eolo soplando. Ahí está la tramontana maestro, ¿sí?, que sería noroeste, y así podemos seguir viendo diferentes. Bueno, ahí está el noroeste, que es el maestro. El otro era norte-noroeste. Hay mucho viento justo en este momento, pero la idea es poder mostrar. Aquí está el del ponente maestro, y así tenemos los 16 vientos. Acá está el del oeste, poniente. ¿Por qué está el dios Eolo acá, en plena Basílica de San Pedro? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué se encuentra este diseño del dios Eolo, dios de los vientos? ¿Por qué tenemos una rosa de los vientos con la imagen de él? Todo es muy corrompido, ¿no? Porque un lugar como este, si fuese verdaderamente un lugar santo, debería estar consagrado totalmente a nuestro Dios, honrar a Jesucristo, honrar al Espíritu Santo, al Padre. Pero acá vemos una mezcla, vemos imágenes del dios Eolo, vemos signos zodiacales con la meridiana, vemos también el obelisco y lo que este representa. Vemos el diseño, ¿no?, con el sol del obelisco, cómo proyecta, ¿no?, las fechas. Entonces, esto nos demuestra cómo esto está totalmente corrompido y hay un diseño donde se mezcla con las creencias paganas. Esto igualmente fue realizado en el siglo XIX, hace no mucho, esta meridiana y la rosa de los vientos que hay en este lugar. La verdad, me parece muy sorprendente esto de el obelisco. Y algo que vamos a mostrar más adelante cuando podamos ingresar, porque ahora hay gente en la fila, vamos a esperar unos minutos, es cómo este obelisco se encuentra con total exactitud frente a la entrada de la Basílica de San Pedro, justo enfrente,
Y eso da también exactamente con el altar de San Pedro. Acá se dice que está enterrado el apóstol Pedro. Entonces hay un altar que fue construido justo sobre su tumba. Y ese altar está exactamente centrado en la basílica, justo en el centro, en la misma, vamos a decir, con la misma exactitud, con la puerta de ingreso y este obelisco. Están todos en una línea. Ya lo veremos cuando estemos adentro, pero eso también nos habla de un diseño que tiene que ver con una adoración que no es a Dios, a nuestro Dios, a Jesucristo, sino con una adoración al Dios del sol, al Dios de la vida, de las enseñanzas que provienen de Egipto y de las prácticas que había en Egipto. Bueno, eso lo veremos nuevamente adentro. Ahora vamos a cerrar esta parte de los obeliscos comentando que hay un versículo bíblico que habla acerca de destruir los obeliscos. Eso está en Jeremías 43:13. Y lo más interesante es que se refiere a los obeliscos de una ciudad que se llamaba Bet Semes. Y esa ciudad va a ser la ciudad de la cual provino este obelisco. Es una ciudad en Egipto, Heliópolis se llama, y es ahí donde estaba este obelisco. Desde allá fue traído acá. Y la misma escritura dice en Jeremías 43:13 que estos obeliscos debían ser destruidos. Cuando leí esto, la verdad, quedé muy sorprendido, porque esto no debería estar aquí si realmente la religión católica buscara adorar a nuestro Dios agradando su corazón en plenitud. Con esto obviamente no quiero decir que todos los católicos son personas que no quieren agradar a Dios. Yo no estoy diciendo eso, pero creo que muchos de ellos no saben todo esto, simplemente siguen una religión. Pero la verdad que cuando lo contrastamos con las escrituras, hay muchas cosas que no cuadran. Y bueno, ahora me estoy enfocando en las columnas que están alrededor de estos brazos, podemos decir, de la plaza, que todas ellas tienen arriba santos. Ahí está el obelisco. Y acá tenemos 140 santos en total. 140 santos. Y esta es otra de las cosas que tiene la Iglesia Católica. El tema de los santos. Una vez muertos los fieles, muchos de ellos han sido considerados santos y les ha sido dada, vamos a decir, les ha sido dado ese título y se le atribuyen poderes de sanidades, milagros, de protectores, de grupos, de personas, de profesiones. Y esto es algo que proviene directamente del paganismo. Antiguamente existían estas prácticas de distintos dioses asignados a cada día del mes, para que durante todo el año hubiese un dios protector de cada día. Y existía esto de pedirle a diferentes dioses y adorar a diferentes dioses. Y la Iglesia Católica adoptó esta práctica, dando títulos de santos a diferentes fieles luego de su muerte. Y así es como tenemos hoy a personas realizando prácticas paganas encubiertas en la religión católica, pidiéndole favores a diferentes santos que tienen altares en ciudades. Hay tantos que podría mencionar. Recuerdo San Pío, San Expedito, bueno, muchos que
personas van la Virgen María, otra más que es considerada santa, a quien se le piden las mandas, los favores, y todo eso es una práctica totalmente pagana, que la Escritura es clara en decir que no debemos tener ídolos, que debemos cuidarnos de los ídolos, que la idolatría es algo que Dios condena. Dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra. Y así hay muchos versículos que iré colocando en el video para que ustedes los puedan ver, que hablan acerca de esta práctica que fue adoptada por la Iglesia Católica, y la verdad que es muy lamentable ver cómo se ha corrompido este diseño santo de Dios, de querer, que busca agradar la Iglesia verdadera al Dios verdadero, cómo esto se corrompió en la Iglesia Católica desde sus orígenes, adoptando prácticas del paganismo para poder introducir a más personas en la religión, y que toda la fuerza de la religión pagana de aquel entonces, cuando Constantino declaró que el cristianismo sería la religión oficial, para que la gente se convirtiera y no dejara de llevar adelante las prácticas que ellos tenían, hicieron esto de incorporar prácticas de aquel entonces a la religión. Ni hablar de los templos que habían de los diferentes dioses, cómo se fueron transformando en iglesias, y se le fue dando a esas iglesias el nombre de aquel santo en el que se transformó ese dios. Y así vemos la iglesia de, por ejemplo, San Martín, que tendría a ser la iglesia del dios Marte. Y así hay un montón más que en el fondo eran los templos de los dioses paganos de Roma, a los cuales se les fue dando el nombre de santos. Algunas esculturas se retocaron, y así la gente podía seguir yendo a esos templos a adorar, ¿no? Y tenían su santo. Es realmente asombroso lo que se ve acá. El diseño de esta plaza es un diseño que tiene la forma de un miembro masculino. Eso no lo podemos ver desde esta perspectiva, así que necesitaremos en otro momento estar en altura para poder ver desde arriba cómo esto se ve. Bueno, ya hemos pasado la fila, vamos a poder ingresar. Acá estamos viendo otra toma de la Plaza San Pedro y de la Basílica también, que se ve muy imponente en la medida que te vas acercando. Es muy imponente. Ahora nos vamos a ir al donde está la puerta principal, y desde allí seguiremos para poder comparar y hablar acerca de lo anterior, que es la exactitud de la dirección en línea recta que hay entre el obelisco y la puerta de ingreso y el altar de San Pedro. Bueno, aquí nos encontramos en la entrada de la Basílica de San Pedro. Es un lugar muy imponente, con estas columnas que tiene. Aquí está la entrada, y al fondo el altar de San Pedro, que ya entraremos. No sé cuánto voy a poder hablar allá adentro, pero fíjense cómo acá se encuentra el obelisco. Es todo exacto con el ingreso a la basílica que está acá. Y no solamente el ingreso a la basílica con el obelisco, si pueden ver más allá del obelisco, podemos ver que hay como una calle que sigue derecho, que
también tiene una forma exacta en esa misma dirección. Para ambos lados tiene la misma, vamos a decir, el mismo diámetro. Pero ahora centrémonos en el obelisco y esta exactitud con la entrada y el altar de Pedro. Voy a ingresar ahora. No sé cuánto podré hablar adentro, pero vamos a grabar. Veremos la exactitud con el altar de San Pedro, que es algo muy tremendo esto, porque este altar fue construido sobre la tumba de Pedro y está también, como vemos, en una dirección exacta, en línea recta con el obelisco que está afuera. Y se dice que en ese obelisco, que junto a ese obelisco murió San Pedro, porque recuerden que en los tiempos de Nerón empezó la persecución cristiana y dicen que fue crucificado ahí como junto al obelisco. Entonces es como está bastante relacionado con San Pedro. De hecho se dice que fue un testigo mudo ese obelisco de la crucifixión de Pedro. Bueno, acá estamos en la basílica. Me voy a parar un momento para que vean lo imponente que es. Hacia los costados. Ya no se alcanza a apreciar el obelisco, pero bueno, hemos pasado por ahí previamente. Y ahora vamos a seguir en dirección hacia el altar. Como pueden ver, me voy acercando siempre en línea recta y voy avanzando acá por este camino. Voy a pasar a esta gente. Está todo como muy bien diseñado, con mucha exactitud, con mucha geometría, como le gustaba a los egipcios. Fíjense la geometría, como todo va exactamente en su medida, en dirección al obelisco que conecta con este altar. El altar este es el que está sobre la tumba del apóstol Pedro, como se dice. Acá estoy. Siempre con una exactitud increíble. Acá hay un diseño. Está la puerta, altar, puerta de ingreso, obelisco. Ahí está una conexión de adoración al dios Sol. Y fíjense ustedes acá, también en línea recta, tenemos al fondo este diseño del trono de Pedro, porque no solamente está el altar de Pedro, sino también el trono de Pedro, y sobre él hay un diseño que se llama la gloria. Este es el altar de adoración tremendo. A todas las naciones. Un altar de adoración donde se mezcla
lo pagano y lo cristiano. Ahora vamos a salir, siempre línea recta. Muchos turistas, cientos de personas en este lugar, y fíjense cómo nos vamos acercando ya a la entrada. Me voy a detener un segundo en este círculo y a mis espaldas el altar con la cúpula diseñada por Miguel Ángel, y acá salgo siempre línea recta. Donde ya podemos empezar a ver el obelisco. Allí lo tenemos. Espero que este video les sirva para poder comenzar a indagar y aprender más acerca de esta religión que mezcla el paganismo y el cristianismo en todos los detalles que se puedan imaginar.